Bueno, vamos a tratar de decir esta conferencia. Normalmente la hemos organizado un poco entre Pietro y yo, entonces es relativamente fácil tener el concepto. Hay algo que quería poner bajo la excelente conferencia del doctor que nos decía este proceso regenerativo que es maravilloso. Uno tiene que tener en cuenta tres cosas que son leyes universales dentro de la biología molecular. Una, lo que ocurre en lo pequeño ocurre en lo grande, por lo cual un átomo requiere energía electromagnética, gravedad, para poder producir efectos biológicos en los receptores. Cuando una molécula llega a un receptor transmembrana y hace un efecto de segundo mensajero o hace una introducción de la membrana, esto es un efecto biomecánico que siempre va a tener procesos electromagnéticos, siempre. Lo segundo, los conceptos diferentes de electromagnetismo, cuando tú requieres un electrón no apareado, tradicionalmente lo que haces es una activación de la membrana de los receptores. Aquí estás haciendo ese cambio, pero además estás haciendo un movimiento mecánico de flujo intra y extracelular que conlleva los iones. No solo es el movimiento de iones a través de las bombas para hacer un proceso de cambios en la fase eléctrica, sino evidentemente movimientos internos que ayudan a los procesos mitocondriales de aceleración dentro de lo que tenemos. Y la tercera es que las dosis en ondas de choque por muchos años se fueron evaluando. Entonces, y todavía, ustedes ven los estudios y todavía dicen, hay ondas que necesitan más energía, más pulsos, menos pulsos, los resultados son muy parecidos y eso es parte de lo que tenemos en mecanotransducción. Sin embargo, nosotros tenemos una ayuda que no teníamos con ondas de choque, no tenemos con radiofrecuencia, no tenemos con láser terapia y no tenemos con electromagnetismo tradicional y se llama una resonancia magnética. La resonancia, tú mides la frecuencia de resonancia de cada tejido y eso es lo que nosotros damos. O sea, no estamos sospechando si lo damos, sino estamos dando el tejido que requerimos. ¿Cuánto es el tiempo? Normalmente para que haya una activación dentro de los receptores y haya un cambio dentro del flujo atómico, se requieren normalmente 3 minutos. Pero ya vamos a mirar eso un poco para entender cuál es la diferencia. Ah, miren, este funciona muy bien. Vamos a hablar un poquito. Esto recordar que lo dijimos en la charla anterior. Miren el proceso paramagnético que tiene un electrón no apareado y este electrón no apareado pues evidentemente es el que causa los cambios eléctricos, pero cuando se suspende baja el sistema, mientras que en el diamagnetismo suspende, haces un giro normal que requiere el proceso biológico constante y haces una repulsión, por lo cual haces movimiento dentro del flujo, de lo que tienen. Esto se llama susceptibilidad magnética. Cada tejido tiene una susceptibilidad magnética y es lo que identificamos dentro de la resonancia para poder dar la energía de la susceptibilidad frente a cualquier tipo de material, no solo a nivel de tejidos biológicos, que es lo que estamos requiriendo. Esto lógicamente lo hemos visto y todos hemos manejado el proceso de repulsión magnética en un concepto como el que estamos viendo en estos momentos y en equipos como el que tenemos en la resonancia. Evidentemente ya lo hemos hablado, hablamos de 60 milivoltios, estaba viendo que el doc estaba teniendo unos procesos de 50 milivoltios, hemos hablado de que en la membrana del núcleo, en los poros nucleares puede haber hasta 40 milivoltios dentro del manejo, si maneja siempre con electromagnetismo para poder tener una apertura, un recambio y una inserción de los receptores que tenemos allí. Volvemos al estudio que ya lo habíamos mostrado en la conferencia anterior, donde los zebrafish hacemos un proceso de reposición de la espina dorsal, de la aleta dorsal, discúlpenme, para tener una estimulación durante 8 días y tener una mayor capacidad. Evidentemente este es un flujo que es continuo en el proceso, a través de pulsos específicos y que lógicamente está teniendo, como su característica lo dice, dos flujos magnéticos, dos imanes que causan el flujo de repulsión a través de una carga eléctrica, que es lo que hace el resonador. Tiene dos grandes imanes que hacen un influjo de dos vías de aceleración y hace el envío de emisiones magnéticas, tanto ferromagnéticas, paramagnéticas y diamagnéticas. Cómo responde el tejido es lo que buscamos dentro de la respuesta diamagnética en el material. Esto es un campo magnético tradicional. Esto es lo que se hace realmente en una resonancia. Esa es la diferencia un poco con el pulso que tenemos con el diamagnetismo en equipos.
porque aquí lo que se hace es estimular para que el flujo que tenemos en el electrón tenga un momento de relajación nuclear que llamamos. Esa relajación es que yo gano energía y la suelto, y cuando la suelto identifico la vibración, y en la identificación de la vibración en los campos y los procesos vibracionales que identifican inclusive los procesos inflamatorios o no inflamatorios que tenemos en el concepto. Me pareció maravillosa la conferencia, y realmente entender que los procesos nucleares de interleuquinas, neuropéptidos, hormonas y factores de crecimiento salen en todas las neuronas, porque antes pensamos que era una comunicación exclusiva sistemática, y hoy sabemos que tenemos, como lo decía el doc, factores de crecimiento interesantes, como ver que el BDNF, el Brain Derived Neurotrophic Factor, lo saca el músculo en el secretoma de forma muy importante, y por eso es importante los manejos de pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Entonces, importante. Y el otro concepto en ese punto era el del secretoma y el excretoma, que es parte de lo que hoy están manejando con exosomas tanto en el ambiente. Hay que tener cuidado porque la mayoría de exosomas que están utilizando son excretomas. El excretoma es lo que saca una célula al reproducirse, pero no lo que debe sacar para manejarlo. Es como decir que saco en una célula de insulina, en una célula pancreática, o si saco insulina. Es básicamente lo que tenemos que tener en cuenta. Estos flujos, estas vibraciones que hablaba el doc y que definitivamente tenemos en un proceso de resonancia, pues tienen unas características que nosotros podemos modular con nuestros equipos y tener el flujo que necesitamos de diamagnetismo específicamente para manejar un tejido específico o un líquido específico, no solo en el proceso de flujo, sino también en el condicionamiento de la membrana celular. Básicamente esto es una multifrecuencia de bandas que puede trabajar específicamente en la resonancia sobre el tejido y hacer un tratamiento específico. Vamos sobre las ondas de choque. Normalmente el diamagnetismo, como ya les decía, trabaja sobre los 4 efectos: membrana, citoesqueleto, la parte de integrinas y la parte de mecanorreceptores, que los mecanorreceptores se dividen en muchos, tienen varias características, y la mayoría son mecanoeléctricos, electromagnéticos, discúlpenme. Pero las ondas de choque básicamente se manejan sobre la matriz a través de las integrinas. Ese es su fuerte, y es como hemos estudiado durante más de 30 años el manejo de las ondas de choque dentro del concepto. Este concepto es una onda de choque, ya vamos a mirar a través de cómo comenzó la historia de la onda de choque, que es básicamente un manejo de un paso de la litotripsia a un manejo directo sobre un equipo que manejaba los tejidos para estimular la recuperación. Esto es una onda de choque donde empieza con una subida muy acelerada. Es una sola onda que se repite varias veces, está en menos de 10 milisegundos. El tiempo de subida es muy rápido, menos de 10 nanosegundos. La presión normalmente tiene que estar por arriba de 500 bares. En los tradicionales focalizados se maneja en millijoules, de 0.05 millijoules a 5 millijoules, a 0.5 millijoules es lo máximo que se maneja en los tejidos. De ahí para adelante hacemos lesiones. Tenemos una bajada rápida que hace una presión subatmosférica, donde hacemos una presión negativa que baja aproximadamente al 10 o el 20% de la presión máxima que estamos teniendo, y eso hace que tengamos unas frecuencias que pueden estar en 150 kHz o de 100 MHz dentro de lo que tenemos. Hay 2 tipos de onda: la focalizada, que es la que acabamos de hablar, y la radial. La radial es una onda no tan fuerte, es una onda superficial que puede tener mucha más frecuencia, puede llegar hasta 30 Hz de frecuencia, y que normalmente actúa a nivel superficial. Esta es una onda radial donde vamos teniendo la fuerza y el foco no es tan profundo y va perdiendo energía conforme va entrando y dependiendo de los tejidos que tengamos. La onda de choque focal es una onda que focaliza en un punto específico la alta energía. Claro, va tomando energías de los sistemas y los tejidos que vamos pasando, pero focaliza ese concepto. Esto hace que tengamos una energía más alta y que los estudios en la Sociedad Internacional de Ondas de Choque muestren que realmente la onda de choque focalizada tiene unas respuestas más interesantes en mecanotransducción frente a la radial, que también tiene una mecanotransducción específica. Entonces, si vemos esta energía, nosotros tenemos 2 puntos: la alta energía y la baja energía. La alta energía se cuenta en estos equipos cuando pasamos de 0.25 millijoules, y la alta energía pues está por arriba de esto. Por abajo ves 0.25 baja y por arriba alta energía. ¿Qué es lo que tenemos y cuál es el punto? Cuando nosotros hacemos esta energía alta, que llegamos al pico, que normalmente hacemos una respuesta de fase aguda, después viene una baja energía. En la baja energía no tenemos una cavitación tan alta, pero en la alta vemos que hay mucha cavitación y hay unos microjets.
que en el proceso de baja energía da una regeneración porque hay una estimulación mecánica del sistema, no hay una emergencia, hay una reubicación. Pero cuando tenemos una alta energía, lo que hacemos es una fractura de los proteoglicanos y los glucosaminoglicanos, entrando en un concepto de emergencia para que pueda haber una reposición rápida, y esto se hace sobre todo cuando hay tejidos lesionados, calcificados, o son tejidos mucho más sólidos que requieren realmente una respuesta de este tipo. Lógicamente hay un proceso de transmembrana, de polarización en mensajeros endocelulares o de segundos mensajeros, una transcripción genética que normalmente conlleva una secreción de factores de crecimiento, una diferenciación TH1, TH2 que va de los TH1 con macrófagos M1, M2 y poder llevar a todo lo que estamos haciendo. Esto tiene un concepto de modulación vascular, un concepto de celular que básicamente va a la diferenciación, la modulación, la migración y la apoptosis celular, y lógicamente sobre las fibras nerviosas una modulación del control neurogénico de la inflamación, que es importantísimo. Siempre que hay inflamación yo les sugiero que manejen el concepto neurológico a nivel de control de dolor, porque vamos a tener, estos son estudios de ondas de choque tradicionales donde vemos neovasos en estos capilares que están saliendo nuevos posterior al efecto vascular de la colocación. Esto básicamente las interleuquinas que hemos manejado. Miren cómo la interleuquina 1 se activa antes del primer día con las ondas de choque, mientras que la interleuquina 6 se activa a los 2 días, que son normalmente el flujo de inmunológico que tenemos. Hay unos tiempos biológicos que son naturales y que tenemos que entenderlos para poder mirar la respuesta. Una interleuquina 10 desinflamatoria, como lo decía el doctor, que sale y se mantiene durante más tiempo, hasta los 7 días, mientras que la interleuquina 6 baja y la interleuquina 1 se mantiene baja en ese caso. El TGF-beta, que lo habíamos hablado de los macrófagos M2 para hacer un concepto de fibrosis y control de esta fibrosis, y un factor de crecimiento vascular que sigue alto. Los factores de crecimiento se dan por 3 semanas, hasta en el 7º día está totalmente alto, entonces es parte de lo que tenemos. Este es uno de los estudios en tendinopatía del hombro, pero lógicamente dependiendo de esto es baja energía. Cuando necesitamos un manejo de calcificaciones, manejamos alta energía para tener el control. Lógicamente aquí tenemos también estudios de epicondilitis, de tendinopatía del Aquiles. Esto es alguno de los estudios que se hacían de tolerabilidad, básicamente dependía del dolor, porque tradicionalmente ustedes transmiten 2 cosas, el sonido y quien responde el sonido. Los ondas de choque tradicionales, cuando no son radiales, cuando son radiales se transmite el pistón que llega a ser la onda, pero cuando es un coil electromagnético es un bombillo que saca la energía y esa chispa se transmite dentro del proceso, y eso es lo que causa dolor. Nosotros no transmitimos porque no producimos de esa forma, se produce a través de un evento diamagnético y es parte de lo que tenemos. Entonces el diamagnetismo, la onda que tenemos acá directamente, se maneja con 2 teslas, ya no tiene la frecuencia de 7 Hz porque eso lo manejamos con la onda, con la bomba. Normalmente el concepto diamagnético apoya la parte energética y tiene una susceptibilidad mucho más alta en los tejidos. Esto es una onda de choque diamagnética, vemos que tiene las características tradicionales de una onda de choque y tiene además las características que la ISMST o la ISMST, que es la Sociedad Internacional, refiere para tener una onda de choque. Un pico de presión de 42 megapascales, una baja rápida de 21 megapascales, una presión negativa de 6.87 a 1.7 megapascales, un tiempo de subida de menos de 10 microsegundos para tener una onda de choque tradicional, según lo refiere la Sociedad Mundial. Entonces es una característica, es un condensador magnético con lentes paraboloides, como lo están formando en algunas de las características de ondas de choque. La diferencia es que nuestro lente no es cóncavo para poder tener respuesta, tiene unos lentes específicos, esos lentes focalizan específicamente la zona donde queremos, entonces nos da la posibilidad de no tener que la focalización que sea a través de la alta o baja energía, sino del foco específico que queremos manejar dentro del paciente. Tenemos diferentes focos específicos con los discos que tenemos acá, que son lentes de Fresnel y que podemos ayudarle a tener además un foco central mucho más alto. Entonces, ¿qué característica tiene? Es una energía condensada, un rise time que nos da la amplitud de la onda, una estimulación específica y un concepto magnético. Manejamos los joules, en este caso en porcentajes, baja energía, alta energía. Tenemos el rise, que es interesante porque nosotros hemos visto que los tejidos no requieren siempre una fractura o un proceso de
cavitación tan alto para que los microjets no hagan la lesión, pero que a veces necesitamos alta energía. Entonces tenemos la capacidad de ampliar este rise, tenemos el rise subiendo activamente o más lentamente para que haga un efecto un poco de meseta y pueda tener una respuesta más amplia en tejidos más leves, más suaves o que no necesitan tanta energía. Las picos tradicionales son para calcificaciones, cartílago o hueso cuando requerimos. Además de esto, el efecto diamagnético que le da un concepto de 3 puntos. 1, el flujo de edema que estamos manejando a través de la repulsión. 2, la actividad diamagnética que tiene la mecanotransducción tradicional en la reparación. Y 3, la modulación de los receptores mu, que es lo que causan básicamente los opioides. Entonces, un proceso de modulación de dolor opiáceo. Por eso, no solo no produce dolor, sino causa analgesia y mejora el proceso de respuesta en una energía dual que cuando uno lo ve en contexto, digamos en un disco de 2 centímetros, el concepto de manejo global es de 56.3 centímetros cúbicos de energía que estamos manejando. Entonces tenemos no solo el foco, el disco de Fresnel que llega sobre un túnel de frecuencia que hace un proceso vibracional que ayuda a que tengamos otro punto de mecanotransducción de estimulación y poder tener una onda específica diamagnética que nos lleve a una coayudante energético. Entonces, cuando no se utiliza diamagnetismo, puede funcionar simplemente como una onda de choque focalizada tradicional o dar el manejo de flujo diamagnético para hacer profundización y amplitud y ganancia de energía. Es importante en esto para entender que hay energía vestigial que va a estar desde el coil para afuera o directamente en el túnel que estamos manejando a nivel de la energía diamagnética. Evidentemente, lo que dicen los estudios desde hace mucho tiempo es que la frecuencia también conlleva a que tengamos una respuesta y la frecuencia de este equipo hace que tengamos posibilidad de estar más profundos entre menos frecuencia y tenemos una frecuencia menos alta que tradicionalmente se maneja porque la frecuencia que se maneja tiene una cavitación un poco más amplia y si ampliamos la frecuencia la cavitación aumenta y los microjets pueden hacer efectos secundarios. Esto es básicamente lo que tenemos, algunos estudios que han mostrado interesantes resultados en este caso que es interesantísimo, una osteocondritis, con 3 sesiones, se hacen las mismas sesiones que en una onda de choque tradicional, 3 sesiones, en este caso de 0.3 a 0.40 milijoules, 3 sesiones donde muestran una desinflamación bastante importante en la resonancia y lógicamente desaparición del dolor a los 45 días. Este otro, que es otra osteoartritis del pulgar, que se hizo los estudios en 21 hombres y 45 mujeres, con unos resultados muy interesantes en los estadios 2 y 3 de osteoartrosis, mejorando dolor ostensiblemente a la 10ª semana de tratamiento. Otros en tendinitis del hombro no calcificada, donde tenemos manejos entre ondas de choque y kinesiología y mirar los resultados. Al final casi los dos resultados son muy parecidos en dolor, pero crónicamente tiene mejor resultado la onda de choque que diamagnética. Entonces es una mecanotransducción efectiva que combina energías, que hace una amplitud de onda, que tiene un efecto diamagnético estimulador en el drenaje y en la activación de mecánica, es más corto el tiempo de manejo, tiene un manejo de no dolor y todos nuestros equipos tienen esto, inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial ayuda a un registro del paciente, a unos datos de acceso clínico, a una función de rangos, unos protocolos de tratamiento, una monitorización clínica y una estadística, básicamente a través de la introducción de estos ítems del paciente y teniéndolo en contacto constante con Internet para estar en una comunicación directamente con Suiza, básicamente para tener todo esto que está activo, tener unos diagnósticos. Hoy tenemos unos test para investigación mucho más largos que entran en el programa cuando ustedes entran a grabar al paciente y que quede esta información y esto hace que tengamos una información que se está colocando, un proceso de inteligencia artificial y mejorar los protocolos de desarrollo para pacientes específicamente en las patologías que estemos manejándolo. Esto en ambos equipos y siempre con el desarrollo. Entonces, estas ventajas clínicas de aplicación, tratamiento sin dolor, unión de energías para manejo del dolor, bajas frecuencias, por lo cual más penetración de profundidad y lógicamente el desarrollo de protocolos a través de la inteligencia artificial. Eso es lo que teníamos que decir. Muchas gracias por su